Es un gusto, como siempre, saludarles. Mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño a partir de este momento para las noticias de contexto global. Vamos a los titulares. El primer ministro de Haití, Alex Didier Fields-Aimé, se mantiene al mando y asume la presidencia del país, tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición. La nación caribeña evita así quedar en un limbo político. Fields-Aimé se comprometió a ponerse manos a la obra. Hay expectativa en Venezuela por la posible liberación de los presos políticos. Tras la promesa hecha por el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dependiendo de la ley de amnistía. Les contamos. Y Japón celebra unas elecciones anticipadas en las que la popular primera ministra Sanae Takaichi espera consolidar su apoyo y lograr con su Partido Liberal Democrático más de los 233 escaños necesarios para recuperar la mayoría en la Cámara Baja. Comenzamos. El actual primer ministro de Haití fue ratificado en el poder en medio de un limbo político, tras el fin del mandato del Consejo de Gobierno de Transición de la Nación Caribeña, un organismo destinado a frenar el sangriento conflicto entre pandillas y lograr elecciones largamente postergadas que terminó sin un plan de sucesión. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. El primer ministro Alex Didier Fields-Aimé se convirtió en la única figura del poder ejecutivo en Haití. Tras el fin del mandato del Consejo de Gobierno de Transición de la Nación Caribeña, Fields-Aimé fue ratificado en el poder. Su mandato ha estado marcado por un deterioro aún mayor de la seguridad, acusaciones de corrupción y luchas políticas internas, tras la dimisión del premier Ariel Henry, que a su vez había sucedido al asesinado Jovenel Moïse. Alrededor de 1.400.000 haitianos son desplazados internos por la violencia, según datos de la ONU en octubre pasado. 1 millón más que cuando comenzó el mandato de transición. Pero Fields-Aimé cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Dado que el mandato del Consejo Presidencial de Transición finaliza el 7 de febrero, apoyamos el liderazgo del primer ministro Fields-Aimé en la construcción de un Haití fuerte, próspero y libre. Por el momento, el Comando Sur estadounidense ya tiene su presencia en la zona. 3 buques del Pentágono que atestiguan una puja por el poder con un ganador impredecible. Mientras la ONU se resigna a mirar el 1 de abril como fecha para la llegada de su misión de apoyo y mirar lo que dice la Constitución del país. Si no toman una decisión, sabemos que la Constitución prevé que el primer ministro continúe en el cargo. Necesitamos una autoridad y un gobierno lo suficientemente estables. No podemos permitirnos la inestabilidad política cuando ya la tenemos en el ámbito de la seguridad. Esperamos ver cuál es el escenario. So we will wait to see what's the scenario. Un escenario donde reina la ley del lejano oeste, en medio de violencia entre grupos y operaciones militares contra unas pandillas que siguen controlando el 90% de la capital. Vamos a noticias de América Latina. Crece la expectativa en Venezuela por lo que podría ser una inminente liberación de personas encarceladas por razones políticas. Esto después de que el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunciara en la víspera que el martes se volverá a debatir en segunda lectura la ley de amnistía, que podría empezar a regir desde la semana próxima. Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos cuestionan que vaya a ser un proceso rápido. Marta Moya nos amplía. Esperanza y escepticismo en Venezuela frente a la ley de amnistía. Familiares de presos marcharon este sábado al centro de detención El Helicoide, exigiendo al presidente de la Asamblea Nacional cumplir su promesa de liberaciones masivas de encarcelados por presuntas razones políticas. Se espera que se cumpla con su palabra, que no quede igual que el 8 de enero que dijo, y lo que hizo fue un conteo gota a gota. Exigimos que sean todos los más de 700 que todavía quedan adentro detenidos. Privada de libertad mi hermana Delmaris Leal, desde hace 3 años y medio. Injustamente, es inocente, la acusan de terrorismo, asociación para delinquir, en un caso que ella ni siquiera conocía a esas personas. Son 40 personas, tienen más de 1 año que no lo suben, destituyeron el juez. En la víspera, Jorge Rodríguez hizo presencia frente a la estación policial de la zona 7 de Caracas, con el anuncio de que las excarcelaciones podrían ser tan pronto como la semana que viene. Estamos haciendo, ya aprobamos la ley ayer. Esa ley. Luego, el martes,
hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos temen que la amnistía, que aborda el periodo desde 1999 a la actualidad, sea mucho más paulatina, con liberaciones a cuentagotas por la revisión caso a caso en tribunales venezolanos. Sin embargo, desde el chavismo defienden que es tiempo de reconciliación. Sí hay otro consenso nacional que es necesaria avanzar esta ley para avanzar en la reconciliación, avanzar en el perdón, avanzar en poder sentir y arrepentirse los que se han equivocado, los que nos hemos equivocado, disculparnos, pedir disculpas, resarcir el daño que se haya podido hacer y avanzar. Según la organización Foro Penal, desde el 8 de enero ha habido 383 excarcelaciones, un número que el chavismo eleva a más de 600. En otros temas, el caso de Epstein sigue protagonizando titulares en todo el mundo, aunque con repercusiones políticas diversas. La publicación de 3 millones de documentos del Departamento de Justicia dejó nuevos escándalos, especialmente en Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer enfrenta sus horas más bajas con los llamados a una moción de censura. A su vez, en Francia, el exministro socialista Jack Lang presentó su dimisión como presidente del Instituto del Mundo Árabe. Y en Estados Unidos, la pareja Clinton se ofrece a testificar en el Congreso para explicar sus vínculos con el condenado pederasta. Veamos. El caso Epstein sacude la arena política europea y no tanto la estadounidense. Con la reciente publicación de 3 millones de archivos de la investigación penal contra el pederasta Jeffrey Epstein, el Reino Unido está en el ojo del huracán. Nuevas fotos del ya despojado de títulos reales, el expríncipe Andrew, forzaron su salida de su castillo en Windsor, donde se vieron camiones de mudanza esta semana. Pero el más damnificado fue el primer ministro Keir Starmer, que podría estar a las puertas de una moción de censura. Habrá que sacarlo a rastras del número 10, así que les estoy haciendo una oferta. Si quieren el cambio que saben que el país necesita, que vengan a hablar con mis jefes y hablamos seriamente de una moción de censura para forzar el momento. Starmer es acusado de conocer los vínculos entre Peter Mandelson y Epstein, cuando lo nombró embajador en Estados Unidos a principios de 2025. Lo que no se conocía era la profundidad, la mera profundidad del alcance de la relación. Mintió sobre ello a todo el mundo durante años. En el viejo continente, los tentáculos del depredador sexual también forzaron la destitución del asesor de seguridad nacional en Eslovaquia. Ponen en riesgo a los herederos de la Casa Real noruega y también señalan a varios exministros y expresidentes en Francia y España, respectivamente. Mientras en Washington, Trump dice: creo que de verdad ya es hora de que el país cambie de tema. Por su parte, Bill Clinton, ampliamente retratado con Jeffrey Epstein, dijo que quiere comparecer en el Congreso para explicar su versión de los hechos, pero quiere hacerlo públicamente para evitar que los republicanos politicen sus palabras. No me quedaré de brazos cruzados mientras me utilizan como apoyo en un tribunal irregular a puerta cerrada, dirigido por un partido republicano que actúa con miedo. Si quieren respuestas, dejemos de jugar y hagamos esto como es debido, en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo de qué se trata realmente. Otro magnate norteamericano, Bill Gates, también salió a ofrecer disculpas después de aparecer en los archivos. Me arrepiento y me disculpo por cada minuto que pasé con él. Un escándalo que afecta a las élites de lado y lado y cuyas repercusiones todavía se ven más en redes sociales que fuera de ellas. Vamos ahora a Japón, donde la ciudadanía vota ya en las elecciones anticipadas, en un impulso de la primera ministra Sanae Takaichi, que espera consolidar su apoyo y superar la mayoría de escaños en la Cámara Baja. Las encuestas de opinión sugieren que el Partido Liberal Democrático de Takaichi, que ha gobernado casi sin descanso durante 2 décadas, obtendrá fácilmente más de los 233 escaños necesarios e incluso eventualmente podría, junto a su socio de coalición, asegurar 310 puestos para una cómoda mayoría de 2/3. La seguridad es alta en el país, que mantiene vivo el recuerdo del atentado en un evento público que acabó con la vida del mentor político de Takaichi, Shinzo Abe. Espero que el PLD impulse las políticas que prometió y que puedan ganar aún más escaños, unos 300, aunque no alcancen la mayoría en la Cámara Alta. Quiero que lo ignoren y sigan adelante con las políticas que prometieron. Creo que Japón quizás se ha desviado demasiado hacia la derecha. También quiero que Japón esté protegido, pero las cosas parecen estar tomando una dirección extrema, lo cual me asusta. Fin del informativo. Siga en France 24. Buenas noches.